Vas al supermercado, tomas el carrito, haces cuentas mentales y te das cuenta de que el mismo dinero del mes pasado compra menos carne, menos arroz, menos productos de limpieza, menos todo. Regresas a casa, abres la aplicación del banco y ves ese consuelo barato, el saldo de tu cuenta de ahorro subió. Subió, sí, pero subió de la forma más traicionera posible. Crece en la pantalla mientras tu vida se encoge en la caja registradora y la sociedad te contó la mentira perfecta para mantenerte tranquilo. Guárdalo en el banco, es seguro, es para el futuro, es lo que hace un ciudadano responsable. Solo que el futuro no acepta buenas intenciones. El futuro acepta matemática. Y la matemática de México es brutal. La inflación corroe poder de compra. CETES andan pegados a la tasa de referencia de Banjico en 2 dígitos. Y tu cuenta de ahorro tradicional es el premio de consolación de quien trabaja y entrega el resultado al sistema. Te están pagando para perder. Estás prestando tu tiempo de vida para recibir de vuelta un número que ya no compra la misma canasta. Y mientras haces eso, el Estado todavía te vende la ilusión del Afore, que funciona por reparto, usando el dinero de quien trabaja hoy para pagar a quien ya se jubiló, dependiendo de que siempre entre más gente. Exactamente la lógica de un esquema piramidal legalizado. En los próximos minutos voy a demostrarte con números por qué este error te está costando tu libertad. Lo que sentiste en el supermercado no es mala suerte, ni avaricia del comercio, ni culpa del ganadero. Es macroeconomía entrando a tu cocina. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda y empuja la cuenta hacia adelante, tiene 3 salidas: aumentar impuestos, recortar gasto o financiar el déficit. En México, históricamente, la combinación más común ha sido alguna forma de financiamiento que termina presionando precios directa o indirectamente. Y la inflación es eso, un impuesto silencioso, sin recibo, que cae proporcionalmente más pesado sobre quien vive de salario y de ahorro tradicional. Ahora conecta los puntos. Si la inflación acelera, Banjico reacciona subiendo la tasa de referencia para intentar enfriar la demanda y anclar expectativas. Tasa alta empuja a CETES hacia arriba y hace que el precio del dinero suba en todo: crédito, mensualidades, capital de trabajo, tarjeta, financiamiento. Mientras tanto, la renta que paga tu conocido puede ser ajustada por índices en muchos contratos y siente el golpe en el bolsillo con una velocidad que no aparece en el discurso oficial. Tú en el micro ves el supermercado más caro y los servicios reajustándose. En el macro, el país está en una pelea permanente entre inflación y tasas, como si manejara con un pie en el acelerador y otro en el freno. ¿Y dónde entra tu cuenta de ahorro en esta historia? Es un producto regulado, políticamente vendible, creado para parecer seguro y popular, solo que seguridad sin rendimiento real es tranquilizante, no inversión. No te remunera por el riesgo México de la forma en que los activos valuados a mercado remuneran. CETES, por ejemplo, existen justamente para que el gobierno se financie pagando tasas que reflejan la referencia de Banxico, inflación y primas de plazo. Los que manejan dinero en serio entienden esto de forma instintiva. El capital va hacia donde es bien remunerado. La clase media, educada para guardar en cuentas de ahorro tradicionales, se convierte en la otra punta, la punta pasiva que acepta el rendimiento que sobra. Esto no es accidente, es un proyecto de poder, porque mantener a la población financieramente ignorante reduce resistencia. Gente sin reserva de verdad acepta cualquier regla nueva, cualquier impuesto improvisado, cualquier promesa de protección. Y ahí viene la cereza amarga. El Afore, vendido como garantía, opera por reparto en su componente solidario, usando el dinero de quien contribuye hoy para pagar
a quien recibe hoy, dependiente de que siempre haya una base grande sosteniendo una cima creciente. Esa dependencia estructural, cuando la demografía empeora, tiene la misma lógica de un esquema piramidal. Necesita flujo nuevo para honrar la promesa vieja, y las promesas en México cambian por ley. Ahora viene la revelación que separa a la clase media en dos grupos. De un lado, quien mira el número del saldo y cree que se está volviendo más rico. Del otro, quien mira el poder de compra y entiende que está siendo robado por un mecanismo invisible. La gran verdad es simple y cruel. El ahorro tradicional rinde menos que la inflación la mayor parte del tiempo relevante para quien quiere construir patrimonio. Cuando tu rendimiento nominal queda por debajo de la inflación, tienes retorno real negativo. Trabajaste, ahorraste, renunciaste a consumo y aún así terminaste con menos capacidad de compra de la que tenías antes. Eso es trabajar gratis para el sistema. Solo que sin sentirlo en el momento, porque la pérdida viene diluida mes a mes, en el precio del supermercado, en el seguro de gastos médicos, en la colegiatura, en el mantenimiento del edificio, en la tenencia, en el gas. ¿Y por qué prefieren que mires tu cuenta de ahorro tradicional? Porque te deja inmóvil, mentalmente dócil. No te obliga a comparar con CETES. No te obliga a entender la tasa de Banjico. No te obliga a ver la prima que el mercado exige para prestarle dinero a México. Te da un anestésico, por lo menos está guardado. Solo que guardado no es protegido. Protegido es cuando tu dinero crece por encima de la inflación. E idealmente con una estructura que tenga sentido en México, usando instrumentos como CETES, productos atados a la tasa de referencia y, para quien entiende el riesgo, activos como acciones y fibras. Si no distingues la diferencia entre crecer en pesos y crecer en poder de compra, te conviertes en el pagador silencioso de un país entero. Vamos a abrir el mecanismo. La primera trampa es psicológica, no financiera. La cuenta de ahorro te da la sensación de progreso porque el saldo sube en pesos nominales. Y el mexicano promedio fue entrenado para creer que subir es ganar. Solo que patrimonio no es un número en la pantalla, patrimonio es poder de compra. Es cuántos kilos de carne, cuántos meses de colegiatura, cuántos recibos de mantenimiento, cuántas consultas médicas y cuántos años de dignidad ese dinero compra. Cuando mides en poder de compra, la cuenta de ahorro tradicional se convierte en un motor de empobrecimiento lento. Ahora vamos a la ingeniería del error. Centavo por centavo, sin romanticismo. Tienes un rendimiento nominal en una cuenta de ahorro tradicional en torno al 4 o 5% anual en muchos escenarios, mientras la inflación corre por encima de eso en varios periodos. Toma un ejemplo simple y limpio. 5% anual de rendimiento y 7% anual de inflación. ¿Qué pasa con el retorno real? No sumas, divides. En términos de poder de compra, tomas 1.05, lo divides entre 1.07 y restas 1. Eso da aproximadamente menos 1.9% al año de retorno real. Significa que aunque el saldo suba, estás perdiendo cerca del 2% de tu poder de compra cada año. Ahí entra lo que yo llamo la proyección macabra, porque es calmada, silenciosa y devastadora. Pongamos 100,000 pesos en una cuenta de ahorro tradicional y dejémoslos quietos sin aportes, solo para ver el efecto. Con 5% anual, en 5 años ese dinero se convierte en cerca de 127,500 pesos. La persona celebra, solo que la inflación del 7% anual en 5 años hace que los precios suban a tal punto que esos 127,500 compran el equivalente a aproximadamente 91,000 pesos de hoy. Pusiste 100,000. Después de 5 años, en poder de compra tienes 91,000. En 10 años, el saldo nominal llegaría a cerca de 162,000. Pero el poder de compra
cae a algo cercano a 83,000 pesos de hoy. En 20 años, el número nominal parece grande, algo cerca de 330,000. Solo que eso compra el equivalente a aproximadamente 68,000 pesos de hoy. Leíste bien. En 20 años, 100,000 se convirtieron en 68,000 en términos de vida real. Eso es trabajar gratis. Eso es aceptar un recorte de patrimonio disfrazado de rendimiento. ¿Y por qué esto pasa en México con tanta frecuencia? Porque el dinero tiene precio. El precio del dinero lo da la tasa de referencia de Banxico, que empuja a CETES cerca de ella. Cuando la tasa está en 2 dígitos, CETES remuneran el capital de corto plazo con fuerza. El mercado exige prima para financiar a México, solo que la cuenta de ahorro tradicional no te entrega esa prima. Te entrega un producto políticamente simpático, a veces con ventajas fiscales menores, y usa eso como argumento para mantenerte en el peor costo de oportunidad de tu vida. Ahora comparemos con lo que hace la élite financiera. No por maldad, sino por matemática. Imagina que en lugar de aceptar 5%, usas un instrumento atado a la tasa de referencia que te da, supongamos, 10% nominal bruto. Descontando impuestos e inflación del 7%, tu retorno real neto queda cerca del 2% positivo. Parece poco, pero la diferencia entre menos 2% y más 2% es un abismo de 4 puntos porcentuales al año. Hagamos la cuenta con los mismos 100,000 pesos en 20 años. Al 2% real positivo, tu poder de compra crece aproximadamente 149,000 pesos de hoy. No nominales, reales, comparado con los 68,000 que tendrías en la cuenta de ahorro tradicional, la diferencia es de más de 80,000 pesos en poder de compra real. Solo por elegir el instrumento correcto, y si subes el retorno real a 4%, que es posible con disciplina y diversificación inteligente, esos 100,000 se convierten en 219,000 de hoy en 20 años. 3 veces más que la cuenta de ahorro tradicional. Mismo esfuerzo, mismo tiempo, mismo país, solo cambia la decisión. ¿Entiendes el crimen silencioso? El sistema no te roba con arma, te roba con ignorancia. Te entrega un producto que parece seguro, te da un número que sube en la pantalla y te deja tranquilo mientras tu vida real se achica. Y lo peor es que la cuenta de ahorro tradicional ni siquiera es necesaria. Existen opciones con la misma liquidez, la misma seguridad operativa y rendimientos que respetan el costo del dinero en México. CETES de corto plazo, fondos de inversión atados a la tasa de referencia, pagarés bancarios de instituciones sólidas. No estoy hablando de especulación ni de criptomonedas. Estoy hablando de instrumentos básicos que cualquier persona puede acceder hoy. Y aquí viene la proyección del futuro, porque el daño no es solo tuyo, es estructural. México envejece. La pirámide demográfica se invierte lentamente. Menos jóvenes entrando al mercado laboral, más personas dependiendo del sistema. Eso presiona al Afore, presiona la recaudación, presiona la deuda pública. El Estado va a seguir compitiendo por espacio en el presupuesto con salud, pensiones y asistencia social. El sistema de reparto por diseño necesita contribuyentes nuevos sosteniendo beneficios corrientes. Con envejecimiento, la política hace lo que siempre hace, cambia la regla. Jubilación garantizada se convierte en jubilación recalculada. Y quien no tiene activos descubre que la garantía era solo palabra, no contrato. Si sigues ignorando la idea central, el escenario personal es predecible. A cada reajuste, pierdes un pedazo de tu nivel de vida. Al principio es pequeño. Cambias de marca en el supermercado, recortas restaurantes, aplazas viajes, postergas al dentista. Después se vuelve estructural. La colegiatura pesa, el seguro de gastos médicos se vuelve lujo, la renta y el mantenimiento estrangulan, el auto envejece y aceptas reparaciones caras porque no puedes cambiarlo.
Y cuando miras tu patrimonio, descubres que no compra tiempo, no compra independencia, no compra paz. Terminas dependiendo de ingreso activo, trabajando más años, aceptando cualquier condición, porque no construiste motor de renta, construiste una caja de arena que se derrite. Ahora, el otro camino, si actúas, el futuro también es aritmética. Solo que a tu favor, cuando migras tu reserva a instrumentos coherentes con la tasa de referencia, con CETES, con la inflación, dejas de ser financiador pasivo del sistema y empiezas a posicionarte como dueño de capital. Creas una escalera de liquidez y plazo, usas CETES de corto plazo o fondos de deuda gubernamental para la reserva que necesita estar disponible. Para el largo plazo, usas estructuras que preserven poder de compra como instrumentos atados a la inflación con tasas reales. Y cuando evolucionas, empiezas a construir una cartera que puede generar flujo, sea vía fibras, sea vía acciones de empresas sólidas, entendiendo que volatilidad no es riesgo para quien tiene método, es el precio del rendimiento. El resultado práctico es que sales de la dependencia. No dependes de aumento salarial para sobrevivir. No dependes de política pública para sentirte seguro. No dependes de promesas. Dependes de una cartera bien armada, de disciplina y de entender el juego mexicano. La inflación existe, las tasas existen, el Estado cambia las reglas y quien no tiene activos se convierte en blanco. Ese es el futuro inevitable. O eres dueño de activos que crecen por encima de la inflación, o eres rehén de recibos reajustados y de promesas reescritas. Ahora voy a destruir las excusas, porque la excusa es la forma elegante que la mente encontró para seguir pobre con la conciencia limpia. La primera, no tengo dinero. No necesitas empezar con 100,000. Quien empieza pequeño tiene una ventaja. Aprende temprano y se equivoca barato. Lo que te destruye no es comenzar con poco. Es permanecer en la cuenta de ahorro tradicional, por hábito. Si puedes guardar 1,000 pesos al mes, ya estás haciendo la parte difícil, que es crear margen. La parte técnica es elegir un instrumento que no te castigue. En México, para reserva y disciplina, el mínimo del mínimo es algo alineado con CETES o con la tasa de referencia. No estás compitiendo con el millonario, estás compitiendo con la inflación. Y la inflación no tiene piedad. La segunda excusa, es difícil. Difícil es trabajar el mes entero y al final descubrir que tu dinero vale menos. Difícil es ver el supermercado subir, la renta reajustarse, la colegiatura apretar y seguir creyendo que el saldo nominal es victoria. La parte difícil ya la haces todos los días. Levantarte, trabajar, pagar impuesto oculto en todo, sobrevivir en un país caro. Lo que falta es organizar tu capital para que deje de ser masa de maniobra. La tercera excusa, tengo miedo de perder. ¿Miedo de qué? ¿De ver una oscilación en el estado de cuenta? Oscilación es volatilidad. Y la volatilidad no te mata si tienes reserva, plazo y método. Lo que te mata es pérdida real, constante, silenciosa, garantizada, que es exactamente lo que pasa cuando tu rendimiento queda por debajo de la inflación. La cuenta de ahorro tradicional te da la falsa sensación de que no hay riesgo porque no oscila. Solo que oscila donde importa, en el supermercado. Ahí es donde pierdes. La cuarta excusa es la más peligrosa. El gobierno va a ayudar. El Afore está ahí. Voy a decirlo sin azúcar porque alguien tiene que decirlo. Esperar que el gobierno cuide tu retiro es suicidio financiero. El Afore es un sistema que depende del flujo de aportaciones actuales para pagar beneficios futuros. No es una cuenta individual blindada. No es un cofre tuyo, es un engranaje colectivo. Y cuando la demografía cambia, la política cambia la regla para cuadrar la cuenta. Esa es la lógica de un esquema piramidal
institucional. Necesita gente nueva pagando para honrar la promesa antigua, y cuando el flujo no crece lo suficiente, se modifica el contrato social a la fuerza. Quien basa su vida en eso, sin activos propios, está firmando un cheque en blanco hacia el futuro. La quinta excusa: pero mi cuenta tiene beneficios fiscales. La exención fiscal no salva un retorno real negativo. Si ganas 5% exento y pierdes contra una inflación del 7%, estás pagando un impuesto invisible del 2% al año en poder de compra. Y ese impuesto es peor que el formal, porque ni lo percibes. Entonces voy a simplificar. Si te quedas en la cuenta de ahorro tradicional, estás eligiendo perder, no por falta de inteligencia, sino por falta de método. Y el método se aprende. Aquí está el ultimátum. No existe término medio en México. O te conviertes en dueño de activos o te conviertes en rehén de reajustes. O juegas el juego de CETES, de la tasa de referencia, de la inflación con conciencia, o juegas el juego de la cuenta de ahorro con autoengaño. La clase media no es destruida por un evento, es destruida por 20 años de decisiones seguras que salen mal en silencio. Seguras que salen mal en silencio. Tienes dos caminos. En el primero, sigues haciendo lo que hace todo el mundo. Dejas dinero en la cuenta de ahorro tradicional, celebras el saldo nominal, ignoras el retorno real, confías en que el Afore estará ahí con las mismas reglas y con el mismo poder de compra, despiertas a los 50, 60 años con un patrimonio que parece grande en la aplicación pero que compra poco, descubres que tu futuro se volvió una extensión de tu presente. Más trabajo, más miedo, más dependencia. Te conviertes en estadística, te conviertes en mano de obra envejecida intentando defender nivel de vida con energía que ya no es la misma. En el segundo camino, tomas el mando, entiendes que el dinero en México tiene precio y que tu patrimonio necesita respetar ese precio. Tratas a la cuenta de ahorro tradicional como lo que es: un error estructural para quien quiere libertad. Armas una estrategia en capas. Primero, reserva de emergencia en CETES de corto plazo o producto que siga la tasa de referencia con liquidez y seguridad, para que nunca más te veas obligado a endeudarte por una emergencia. Segundo, una porción de protección de largo plazo que preserve poder de compra con instrumentos atados a la inflación con tasas reales, porque vives en un país donde la inflación no es accidente. Tercero, cuando estés listo, empiezas a construir renta y crecimiento con activos que tengan sentido en México, como fibras y acciones, entendiendo riesgo y diversificación sin fantasía. Ahora, la orden es objetiva, porque ultimátum sin acción es teatro. Hoy vas a abrir tu aplicación y mirar cuánto de tu dinero está en cuentas de ahorro tradicionales o instrumentos que rinden por debajo de la inflación. Vas a elegir un monto inicial y migrarlo a un instrumento alineado con CETES o con la tasa de referencia. Si no tienes reserva, empiezas con lo que tengas. Aunque sean 200 pesos a la semana, a partir de este mes vas a crear un aporte automático, pequeño pero constante. Y lo vas a aumentar cada vez que tu ingreso suba. Y vas a dejar de contar con el Afore como plan principal. El Afore es, en el mejor de los casos, un piso incierto, no un proyecto de libertad. Quien quiere soberanía, construye activos. Si sigues en la cuenta de ahorro tradicional, estás aceptando trabajar gratis. Si actúas ahora, empiezas a construir un patrimonio que no depende de promesa, ni de reajuste, ni de suerte. Ahora que entiendes cómo funciona el mecanismo, ignorarlo ya es una decisión.